Hola, bienvenidos al podcast Impuestos para Todos, donde hablamos de temas fiscales de manera clara y sencilla. Yo soy César Ramírez. Comenzamos. Muy buenas tardes a todos, sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast. El día de hoy estamos con un invitado que en lo personal yo admiro bastante, es un abogado, abogado joven, es Adrián Ahumada. Adrián, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, César? Un gusto. Muy bien por acá y mil gracias por invitarnos a tu exitoso y ya conocido podcast para los fiscalistas. Hombre, muchas gracias, Adrián. Pues básicamente, Adrián, aquí la idea es tener una plática entre amigos, entre colegas. Y pues para quien no te conozca, Adrián, si nos puedes platicar un poquito quién es Adrián Ahumada, a qué se dedica, qué hace, un poquito de tu historia, Adrián, por favor. Claro, con mucho gusto. Pues mira, Adriana Humada, yo me definiría, primero soy papá de Camila y esposo de Belén, que para mí son lo más importante en mi vida, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, soy abogado, fiscalista, socio de Dezón Legal, es una firma de abogados, contadores y financieros ubicada en la Ciudad de México. Nosotros nos especializamos en ayudar a todo tipo de clientes, chicos, medianos, grandes y muy grandes, gracias a Dios, nacionales y extranjeros, con sus impuestos, básicamente, tanto en la parte preventiva, es decir, buscar eficiencias o ahorros fiscales que podamos tener, o en su caso, si ya tienen algún problema, pues los ayudamos a resolverlo, ¿no? Perfecto, Adrián. Pues muy bien, la plática que queremos tener el día de hoy aquí contigo, Adrián, básicamente va a ser sobre el tema de los activos intangibles. Hemos escuchado de esto, es un tema a lo mejor hasta un tanto polémico, ¿verdad? Por el tema que ahí el SAT como que no le gusta mucho. Si nos pudieras platicar un poquito, Adrián, a qué nos referimos cuando hablamos de activos intangibles, obviamente para efectos de las empresas, ¿qué nos pudieras platicar un poquito de eso? Correcto. Bueno, mira, tratando de no ser muy técnico, la definición de activos intangibles viene en las normas de información financiera, en la C8 en concreto. Básicamente te dice que un activo intangible es todo aquel carente de sustancia física, número uno, no lo puedes tocar, a lo mejor no lo puedes ver incluso en ciertos casos, y que es susceptible de generar beneficios económicos futuros razonablemente esperados, ¿no? Entonces, los activos intangibles pueden ser de N cantidad de alternativas, dependiendo la empresa de que se trate o el particular en concreto, ¿no? Si quieres, ahorita entramos a detalle con esos temas. Perfecto, Eren. Entonces, si nos pudieras un poquito dar algunos ejemplos ya como más aterrizados de cuáles pudieran ser algunos activos intangibles de las empresas, ¿qué ejemplos nos pudieras dar como para ya quien no conozca mucho esto y a ver, pues eso que ya te entendida, pero ahora dime como cuáles son ya en la vida real? Correcto. Mira, a ver, es que dependiendo de la empresa, hay activos relacionados, por ejemplo, con el capital intelectual que hayan aportado los socios, y son marcas, patentes, derechos, relaciones con clientes, cartera de clientes, licencias que pudieras tener con ciertos proveedores incluso. Entonces, depende, la realidad es que todo aquello que pueda generar un beneficio futuro y que ya sea que te genere ingresos, número uno, te permita reducir costos o te otorgue una ventaja competitiva, te distinga de tu competencia, puede ser considerado un activo intangible y en consecuencia, como cualquier otro activo, se puede reconocer como tal en tus estados financieros, en tu balance y aprovecharlo fiscalmente, ¿no? No tenemos que verlo, fíjate, los activos intangibles a veces lo quieres ver como una definición medio compleja o rara, pero la realidad es que es como cualquier otro activo, así como si tú tienes un inmueble, un terreno, construcción, maquinaria, equipo, un vehículo, pues tus activos intangibles también es fundamental que lo reconozcas. En la experiencia nos hemos dado cuenta que las empresas mexicanas, el mexicano en general, no está acostumbrado a reconocer sus activos intangibles y en consecuencia las empresas tienden a estar subvaluadas. ¿Por qué? Porque no está reconociendo como debe de ser todos aquellos activos, valga la redundancia, intangibles que te generan estas ventajas competitivas. Ejemplo concreto, oye, fíjate, te voy a poner un ejemplo en particular. Tenemos un cliente por ahí que trabajó como durante 35 años en una transnacional que se dedica a la venta de helados. Este cliente, pues adquirió, imagínate, después de 35 años trabajando en esta transnacional, todo el conocimiento que trae detrás y puso su empresa de distribución de helados. Por supuesto que la ventaja competitiva que le ofrece a él la región, en que vende toda esta experiencia que trae detrás de 35 años de trabajo,
es un activo intangible y es un activo que puede ser valuado, ¿no? Entonces, por ponerte un ejemplo, es algo que se puede aprovechar, digamos, medio rarito si tú quieres por el caso particular, ¿no? Pero lo más común pueden ser marcas, patentes y derechos por el estilo. Y qué bueno que comentas eso, Adrián, porque a veces también tenemos la idea de que, o sea, como que nos enfocamos nada más en marcas o derechos de autor o patentes, o sea, nada más, no, pues la marca de la empresa y nada más, pero como bien comentas ahorita es cualquier cosa que a la empresa le ayude a obtener ingresos y que obviamente no tenga una sustancia física, no es una computadora o una máquina, o sea, es un derecho, es un algo que no existe físicamente, pero que ayuda y como bien aquí pones el ejemplo, pues no nada más, porque a veces nos enfocamos mucho en el tema de las marcas. Entonces, de que, oh, pues la marca es mía y que si no, entonces aquí Adrián nos comenta que es realmente, pues cualquier derecho, cualquier cosa, por así llamarlo, que nos va a ayudar a tener este beneficio esperado en un futuro. Ahora, Adrián, hablando precisamente del tema de que comentabas de que las empresas, al no reconocer estos activos, están subvaluadas, es decir, estás teniendo un valor por debajo. ¿Quién es la persona encargada o con quién me puedo dirigir yo para efecto de darle, o yo lo puedo hacer internamente, el darle un valor a estos activos, o debo de acudir con algún perito? ¿Cómo funciona esta parte? Porque, o sea, como dices tú, ¿cómo evalúas cuánto cuesta esa experiencia de 35 años? ¿Quién se encarga de hacer ese tipo de cuestiones? Correcto. Mira, a ver, esa es una pregunta bien, bien importante porque aquí es donde se tiende no solo a cometer errores, sino a abusar de los beneficios que te ofrecen los activos intangibles. La evaluación de activos intangibles lo debe llevar a cabo un perito evaluador. Es un profesional que conoce toda la técnica evaluatoria, las metodologías y procedimientos que te permiten determinar el valor como tal del activo de que se trate, ¿no? Para efectos fiscales, el artículo 3 del reglamento del Código Fiscal te establece quiénes pueden emitir avalúos para efectos fiscales, ¿no? Te dice número 1, el INDAVIN, número 2, bancos, número 3, corredores públicos, que generalmente es con quien te apoyas para llevar a cabo avalúos, o sociedades que se dediquen a llevar a cabo o prestar servicios valuatorios, ¿no? En resolución miscelánea también autorizaron a cualquier perito evaluador que tenga cédula como tal, pero generalmente nos apoyamos con ya sea corredores públicos o sociedades que se dedican específicamente a prestar servicios valuatorios, ¿no? Y digo, ya lo habrás visto tú, pero son procedimientos sumamente técnicos, matemáticos, basados en procedimientos generalmente aceptados y reconocidos. Es decir, no es que yo me saque de la manga, oye, pues fíjate que tu marca o este manual o este proceso o esta eficiencia que tienes de tu empresa vale tanto, ¿no? O sea, hay todo un procedimiento detrás que debes de seguir para que el día de mañana el SAT, a ver, el SAT siempre te lo va a cuestionar, ¿no? Pero que si te lo cuestionan, que por supuesto que tengas elementos para acreditar que el valor que se le está dando es el correcto y en consecuencia, pues los efectos financieros y fiscales que le des van acorde a la naturaleza del bien de que se trata. Y es importante esto que comentas, Adrián, por el tema de que a veces pensamos, o bueno, me ha tocado escuchar en el tema precisamente de intangibles, por lo mismo que es tan subjetivo, es decir, cómo evalúas la experiencia que platicábamos ahorita, cómo evalúas una marca, pues a veces o se tiende a generar un costo irracional hasta cierto punto. Entonces, por eso es importante que sí nos apoyemos y que sí nos den un costo. Ahorita nos platicará Adrián del tema de los beneficios que se tiene, pero que sí nos den un costo real, porque como bien lo comenta Adrián, pues el SAT nos puede decir que no, y a final de cuentas, cuando tenemos problemas entre peritos, pues va el perito mío, el perito del otro, y nunca van a estar de acuerdo, entonces se va a tener que hablar un tercer perito, pero que digamos que tu peritaje sí tenga un soporte, porque si lo sacaste de la manga, pues vas a traer problemas. ¿Qué beneficios? Fíjate, Sí, abonando, adelante. perdón que te interrumpa, No, porque es adelante. bien importante lo que acabas de comentar y lo platicamos ahorita hace unos minutos. El activo intangible se reconoce y se evalúa como cualquier otro activo. O sea, para ilustrar un poquito, por ejemplo, a quienes nos escuchan, así como yo no puedo sacarme de la manga que tu empresa tiene un terreno o una construcción o un vehículo, maquinaria y equipo, si no existe y no está, lo mismo tampoco puede el día de mañana aparecer de la nada un activo intangible que no tienes y que no existe. Nos pasa con clientes mucho, fíjate, que quieren llegar y una empresa que se constituyó hace 6 meses te dicen, oye, registré la marca y tiene un potencial de no sé qué, entonces valúamele no sé cuántos millones de pesos. Pues, con la pena, pero eso no se puede. Si tu marca, en este caso tu intangible, el que sea, no tiene ese histórico de beneficios posibles, razonablemente esperados, o ese soporte que a mí me permita
poder acreditar los beneficios razonablemente esperados, la realidad es que no puedo sacarme el número de la manga. Entonces, por eso tratamos de ser muy responsables y muy serios cuando tratamos de este tipo de alternativas o de aprovechamientos fiscales y financieros con intangibles, porque también, no me dejarás mentir, hay muchos errores o muchas creencias equivocadas respecto a los intangibles y te la ponen como algo muy fácil de hacer, pero que en realidad si no lo haces bien, no solo no te va a servir, sino que el día de mañana te va a meter en un problema. Esa es la realidad. Y precisamente el tema está en que a veces, como comentabas en un inicio, el tema de la evaluación o el tema de los intangibles, como no lo tenemos como en el radar, lo queremos usar nada más para efectos fiscales y a veces es ahí donde se cometen ciertos errores. Precisamente en eso, Adrián, no sé si nos pudieras comentar, digo, al margen de los efectos fiscales que ahorita nos platicarás un poquito más, el tema de qué efectos financieros o beneficios financieros como tal tú verías en el tema de reconocer esos activos, porque al final de cuentas eso es reconocerlos únicamente, o sea, hay que darles valor a lo que tenemos en la empresa. ¿Qué efectos tú verías positivos en el tema financiero meramente? Mira, en la parte financiera son muchísimos, pero si me pudiera concentrar en los más importantes, te diría número uno, al empresario eh, le permite conocer el valor real de su empresa, número uno. Número dos, igual, como cualquier otro activo, reconocer en tu balance los activos intangibles te da solidez financiera. Así como no es lo mismo llegar a un banco con una empresa que no tiene nada, a una empresa que tiene pues, inmuebles, construcciones, maquinaria, equipo, cuentas bancarias, cuentas de inversión e intangibles, sucede lo mismo. De este lado, reconocer tus intangibles también de cara a incluso solicitudes de crédito te permite pues, acreditar que tu empresa es robusta y que tiene los activos para responder por los créditos que solicita. Otro beneficio es que te permite el apalancamiento. Tú puedes poner en garantía esos intangibles para hacerte de recursos vía crédito. Y el día de mañana también, si quieres vender tu empresa, reconocer tus activos intangibles correctamente, te va a permitir pues, que te paguen lo que en realidad vale tu empresa, ¿no? Te paguen mejor por ella. A bote pronto te puedo decir esos, aunque por supuesto hay muchos más. Sí, Adrián, y qué bueno que lo comentas por el tema precisamente de que estos aspectos financieros muchas veces el empresario no los ve. O sea, a veces nos cerramos tanto en el tema fiscal y los impuestos y hay muchas cosas, yo siempre lo he comentado, lo financiero va antes que lo fiscal, o sea, lo financiero es lo más importante. Entonces, como bien comentas, para efecto de solicitar un crédito, si yo no tengo nada en mi lado de mis activos, pues que el banco va a decir, pues obviamente no te va a dar ni absolutamente nada, ni el saludo te voy a dar porque no tienes cómo responderme. Ya probablemente sea que como bien lo comentas, tengo yo activos intangibles que no están valuados y que yo no puedo reconocerlos en un balance general, pues porque no los tengo valuados. No sé cuánto cuestan, no sé, cuestan 3 pesos, 2 millones o 3 millones, ¿no? Correcto. Entonces, Nosotros le decimos, fíjate, mucho a los clientes eh, que lo fiscal es consecuencia, nunca causa. Es decir, primero tomamos decisiones de negocio, que si esas decisiones de negocio nos dan ciertos beneficios fiscales, pues qué bueno. Pero el hecho de que tú llegues y tomes decisiones a bote pronto únicamente por el beneficio fiscal, es altamente probable que el día de mañana el SAT o la autoridad en general te lo cuestione, ¿no? El famoso 5A del Código Fiscal de la Federación, que te dice palabras más, palabras menos. Oye, si yo veo que llevas a cabo cierta operación y el beneficio fiscal es mayor al beneficio económico, pues puedo presumir que únicamente lo está haciendo por eso y en consecuencia desnaturalizar la operación y darle otro tipo de efectos, ¿no? Entonces, no está mal buscar beneficios fiscales, no está mal buscar ahorros que la ley te permite aprovechar. Lo que sí está mal es abusar, número uno, número dos, simular y número tres, no hacerlo de forma correcta, ¿no? yo creo que eso que comentas también ahorita, Adrián, es muy importante porque a veces todos los empresarios siguen con un chip que ya hace varios años que cambió, precisamente el tema de la razón de negocios. Es decir, todas las operaciones que hagamos en la empresa siempre tienen que tener un trasfondo económico, una ganancia. Como dices tú, si ahí sí de rebote me salió un beneficio fiscal, pues qué bueno, ¿verdad? Pero no se debe de ir buscando como tal el beneficio fiscal, porque precisamente eso se le llaman cláusulas antielusivas, que probablemente sí sea legal lo que estás haciendo, pero lo hiciste con un mero fin de disminuir tu impuesto. Entonces los países ya han buscado cómo disminuir estas prácticas y como bien comenta Adrián, pues es
primero demuéstrame que efectivamente esa operación tuvo un fondo económico y ya, pues, si tuviste un beneficio fiscal, pues qué padre, ¿verdad? Pero que sea un rebote, no que lo hayas hecho nada más por eso, porque hace tiempo, años atrás, pues hacían operaciones que no tenían ningún trasfondo económico y únicamente sean con el beneficio fiscal. Y la autoridad pues estaba un poquito ahí medio atada de manos porque precisamente era legal, o sea, no podía hacer nada. Pero pues ya con estos dientes que le pusieron a la autoridad, con ese artículo 5A, pues ya tienen todo el derecho de decirte, pues esa operación para mí es como si no hubiera existido nunca, le quito efectos fiscales y pues es como si nunca pasó, ¿verdad? Correcto. Y además, César, Sí, si me permites, la no, adelante. historia, digo, lo hemos visto, hoy es otra, es abismalmente distinto la relación del contribuyente con la autoridad en 2024 a lo que era hace 10, 15, 20 años. Hoy en día, la autoridad, además de que tiene muchas herramientas tecnológicas para darse cuenta si estás haciendo las cosas bien o estás haciendo las cosas mal, también tiene muchos dientes, como acabas de comentar, para de volada caerte y pues no solo verificar el debido cumplimiento, obligaciones, sino si se da cuenta que no estás cumpliendo, pues que haya consecuencias, ¿no? Tanto por lo que hace a la parte fiscal, es decir, un crédito fiscal, multas, colecciones y recargos, o incluso cuestiones de índole penal, tanto para la empresa como en su caso los supuestos de responsabilidad solidaria para socios o accionistas. Entonces, no es un tema menor, quisiera dejarlo muy claro, ¿no? Hacer las cosas bien. Y qué bueno que lo comentas, Adrián, porque sí, muchas veces todo el empresario trae ese chip de, como dices tú, él empezó a crecer a lo largo de hace 10 15 años y piensa que el SAT sigue siendo el mismo y obviamente que no, o sea, el SAT va actualizándose a pasos agigantados y todavía las personas que, yo sé que en este país no pasa, ¿verdad? Pero que en otros países compran facturas, pues eso ya, o sea, eso era en el 2006 2007 cuando estaba, o sea, ya ahorita todavía no me cabe a mí en la cabeza que todavía sigan utilizando este tipo de esquemas, sabiendo que la autoridad ya tiene ojos por todos lados, los detecta, ya casi casi los huele, o sea, es muy sencillo para la autoridad poder detectar este tipo de prácticas y que aún se sigan haciendo, ¿no? O sea, que sí el empresario debe de saber o debe asesorarse con alguien que sí esté, por así decirlo, al día con lo que está pasando con el SAT, porque obviamente con toda la tecnología que tiene el SAT a su disposición, como bien comentas, pues en un segundo ya sabe qué tienes, qué no tienes y si estabas bien o estás mal. Aquí en alguna ocasión el abogado Sergio Esquerra, lo he comentado, dice que el SAT es como un tiranosaurio rex, ¿verdad? Que es un monstruo que si te agarra te va a comer, pero que tiene los brazos muy chiquitos. Entonces a veces al SAT le cuesta poder agarrar a tanta gente, pero a los que agarra, pues eso sí ya casi casi que se los va a comer. Ahora, Adrián, si me permites, me pudieras comentar un poquito, nos pudieras, más bien a todos, platicar un poco del tema ahora sí de los beneficios fiscales que tendría el tema de la evaluación de los intangibles. Obviamente ya dejando en claro que primero hay que buscar un beneficio financiero para la empresa y ahora sí que de rebote nos va a caer este beneficio fiscal. Pero, ¿cuáles serían esos beneficios o cómo aplicaría ya en tema fiscal el que yo evalúe, lo como decíamos, una marca, un derecho, un know-how? ¿Cómo me beneficiaría fiscalmente ese esquema? Bueno, los activos intangibles, como cualquier otro activo, eh, pues en este caso la palabra no se deprecian, pero se amortizan. Es decir, es un gasto deducible como tal. Entonces, la ley te permite, el término, digamos, fiscal de los activos intangibles, se les considera gasto diferido. Primero se le considera una inversión y dentro de los distintos tipos de inversiones que hay, se le considera un gasto diferido. Entonces, todos los gastos que tenga la empresa por el pago o el reconocimiento de activos intangibles pueden ser amortizados, deducibles. La ley te dice que es al 15% anual. Entonces, si tú eres titular, yo, Adrián, soy propietario de una marca o de alguna licencia de uso exclusivo, de cierto know-how, manuales, procesos, y yo se los licencio a mi empresa o se los aporto a mi empresa, si bien para mí es un ingreso acumulable, que es otra historia, ahorita vamos a platicar del tema, para mi empresa es un gasto deducible y lo puedo hacer deducible al 15% anual, ¿no? Entonces, si te fijas, ahí otra de las ventajas como tal de reconocerlo, ahora sí, la consecuencia, primero, si te fijas, reconocimos, primero identificamos el activo intangible, después lo reconocemos como tal, ¿por qué? Porque me ofrece beneficios financieros, me da cierta solidez a la empresa, me permite conocer lo que realmente vale mi negocio y tiene como consecuencias beneficios fiscales, que es esta deducción del 15%
anual. A bote pronto es la regla general, hay matices, pero quédense con que la regla general es del 15%. Ok, entonces, eso significa que si mi marca tiene un valor, sí, un valor de, no sé, 10 millones de pesos, por decir un número, yo podré deducir el 15% de ese valor durante pues, los diferentes años que vaya a costar. Entonces, estamos hablando de una deducción de 1.500.000 pesos, pesos más, pesos menos. Ese sería el beneficio que tendríamos como empresa. Ahora, en tema ya, digamos, práctico, la autoridad normalmente cuando ve este tema de intangibles no les gusta para nada, ya que empiezan a ver que hay una evaluación de una marca, y, híjole, ya como que desde ahí en China, aquí va a haber problemas. En lo personal o en lo particular, Adrián, ¿qué nos pudieras platicar? ¿Por qué la autoridad lo ve mal? Digo, pues obviamente ellos ven mal todo, ¿verdad? Todo lo que no sea impuesto lo ven mal. En Correcto. tu experiencia, ¿qué te ha tocado ver? ¿Cómo ha actuado la autoridad? ¿Qué nos pudieras platicar de eso? Mira, en mi experiencia, ya muchos años que no solo recomendamos reconocer tus activos intangibles, sino aprovecharlos correctamente, los beneficios fiscales. Si bien la autoridad, hagas lo que hagas, siempre te va a presumir evasor y siempre va a buscar el prietito en el arroz. En nuestra experiencia, si lo haces bien, eventualmente lo entienden y no termina, no hay ninguna consecuencia. El problema es que hay mucha simulación en este tipo de alternativas. Entonces, pagan justos por pecadores. El SAT llega contigo y te dice, a ver, mi hermano, estoy revisando a 100, 200, 300 que andan haciendo lo mismo que tú. La gran mayoría lo están haciendo mal. Presumo que tú también lo estás haciendo mal. Vamos a revisar. Entonces, si bien, como comento, hacer las cosas bien no tendría por qué haber ningún inconveniente, la tentación es muy alta. O sea, nos ha pasado con contribuyentes o clientes que después de que hacemos el procedimiento de identificación de los intangibles y la evaluación, el perito te dice vale 10 millones de pesos tu intangible. Oye, ¿cómo que vale 10 millones si tengo tantos años trabajando? Yo estoy seguro que vale 30. Dile al licenciado, al corredor, que le ponga 30. A ver, no puedo ponerle 30 si el procedimiento y la metodología me dice que vale 10. Entonces, como la tentación es alta, es muy fácil caer en el error número uno, ¿no? Y número dos, ahorita que platicabas, por ejemplo, de esto de la compra de facturas o jugar y meter mano a tu resultado fiscal real, también tiene consecuencias al momento de evaluar tus intangibles. Porque, por ejemplo, nos pasó con un caso particular hace poco. Un cliente por ahí que llevaba a cabo este tipo pues, de prácticas, es la realidad, compra de facturas. Entonces su empresa, a pesar de que era bastante rentable, muy, muy, muy rentable, pues al final su resultado fiscal era chiquitito y los impuestos que pagaban era muy poquito. Entonces, al momento de evaluar sus intangibles, pues se toman los históricos del resultado, tanto en ventas como los ingresos, como tal, la utilidad que le ha generado a estos intangibles, y nos dio un resultado chiquitito. Y me dice, oye, pues si no es posible que mi marca o mi intangible como tal valga eso si mi empresa factura 200, 250 millones de pesos al año. Pues sí, factura 250 millones de pesos al año, pero tú con todo lo que le metes de gastos, digamos, entre comillas, que no son reales, si bien te ahorraste aquel impuesto, entre comillas, ahorita te está pegando y no te permite aprovechar o amortizar correctamente el intangible respecto de lo que vale. Entonces, por eso insistimos mucho en que sí hay formas de hacer las cosas bien. Nosotros cada vez que nos sentamos con los clientes, buscamos por todas las maneras posibles demostrarles que sí hay formas de hacer las cosas bien. Sí hay formas de, con lo que la ley te permite, aprovechar muchísimos beneficios fiscales, dormir tranquilo, que sepas que tu patrimonio está protegido y que trascienda en el tiempo. Las prácticas ilegales, la experiencia te lo prueba, tarde que temprano te truenan. Hay muchos, el mexicano está muy acostumbrado, ¿no? Al no pasa nada, no te preocupes, pues si a mi compadre no le pasó, yo tengo 10 años, 15 años haciendo esto y no ha pasado nada, pues crucemos dedos que no pase, pero si pasa, ¿cuántas experiencias no te han tocado que décadas de trabajo se van a la basura por llevar a cabo prácticas ilegales que el día de mañana no las pueden corregir, ¿no? Entonces, contestando tu pregunta, porque a lo mejor eché mucho rollo, si tú haces las cosas bien, aunque el SAT te cuestione, porque te va a cuestionar, no va a haber ningún inconveniente. Si quieres abusar, si quieres meter mano o hacer cuestiones que no van con lo que en realidad arrojan los resultados,
pues seguramente vas a tener algún inconveniente. Sí, ahorita que lo comentas, Adrián, sí, el tema también tenemos ahí esa mala práctica como empresarios de decir, pues es que él siempre lo han hecho y nunca me ha pasado nada, o a mí nunca me han revisado. Pues no, como dices tú, ¿verdad? Si nunca te pasa, pues qué bueno, pero si te llega a pasar, créeme que te van a tronar. Y también es muy cierto, cuando ya tenemos un problema fiscal con el tema de multas, actualizaciones y recargos, a veces se va al doble o al 2.5 veces el monto. O sea, nada más, no nada más es un tema de, oye, pues voy a pagar el impuesto que debía. Pues no, es ahora todos los recargos y actualizaciones que traen multas, sí se nos llegan unos montos impagables. Entonces, pues sí, como dice Adrián, realmente tu patrimonio se está en juego, años de trabajo por una mala situación o por no querer o tener esta mala práctica de, no es que no quiero pagar impuestos porque se lo gastan en otras cosas que no es bueno, pues eso ya no te toca a ti, ¿verdad? Eso ya no nos toca a nosotros, ya no está en nuestro campo. Yo creo que debe hacer es cumplir con las obligaciones fiscales que tienes y obviamente, como dice Adrián, en la medida de lo posible buscarle. Hay maneras, claro, es fácil, no, no es fácil, porque también esa es la otra, que el empresario quiere a la fácil, o sea, y por eso tuvo tanto éxito el tema de las factureras, pues porque era nada más, ahí te va el dinero, me lo regresas y ya, o sea, no tenías que echarle cabeza ni tenías que hacer absolutamente nada, pues qué padre, ¿no? Ahí era todo sencillo, pero obviamente sabemos que esa práctica es una práctica que incluso es meritoria de cárcel, entonces pues realmente ya no estamos jugando en las mismas reglas, ¿no? O sea, ya no vamos sobre de eso. Entonces, Adrián, aquí, por ejemplo, ya en los puntos finos que tendría que ver la persona que guste o que sepa que su empresa sí tiene varios intangibles, porque también a veces son desarrollos de software que tienen internos en la empresa, como decíamos, manuales, o sea, es N cantidad de activos intangibles que tienen las empresas. ¿Cuáles serían así como que los puntos finos que tú verías que sí o sí se deben de cumplir siempre para efecto, como comentamos, no importa que venga la autoridad, porque también precisamente por el tema de las revisiones que hace la autoridad, va a ser muy claro que ese intangible, obviamente tú no tienes una factura del intangible como tal, ¿verdad? Porque pues, tú lo generaste, por así decirlo. Entonces, al SAT le va a botar ahí en su información que estás deduciendo 1,5 millones, 2 millones, 5, 10 millones, pero que no hay un CFDI, no le va a cuadrar. Y si ves, oye, espérame, pues que aquí tú me dijiste que dedujiste 20 millones y yo veo que nomás tienes CFDIs por 10, ¿qué onda? ¿Por dónde sacaste los otros? Entonces, sí es muy común que lleguen por esa vía. Entonces, Adrián, ¿cuáles serían así los puntos finos que tú le recomendarías a los que nos están escuchando que si van a optar por hacer una evaluación? Porque también, pero, se puede hacer una evaluación y no forzosamente darle efectos fiscales. Hay personas que sabes que pues yo no quiero tener ningún problema con la autoridad, yo lo hago meramente porque así nos pasó con un cliente, él lo hizo meramente por temas financieros, porque lo iban a adquirir, lo iban a comprar, entonces él tenía varios intangibles y yo necesito que la empresa valga más porque necesito cobrar más, ¿verdad? Por lo que voy a vender la empresa, entonces se hizo no para efectos fiscales. Dijo, sabes que yo entiendo el riesgo que llevo, yo prefiero no entrar porque ahí, como te preguntaba, estamos muy en la línea con ese tipo el tema de intangibles, como dices, como lo hace mucha gente y malamente ya tenemos, ya se tiene ese estigma de que se hacía mal, pues ya todo lo que huela a intangibles dice, no, está mal y lo quieren tumbar. Entonces, ¿cuáles serían esos puntos que tú recomendarías que sí se cuiden sí o sí para efecto de no tener un problema ya con la autoridad? Bueno, a ver, es una muy buena pregunta. Yo te diría primero, antes que cualquier otra cosa, es que hagamos una lluvia de ideas para identificar los intangibles que tienes dentro de la empresa. Como platicamos, tres cuestiones muy importantes. Los beneficios futuros es lo más importante. Tiene que ser identificable, no tiene que existir, tiene que generar beneficios futuros razonablemente esperados. Estos beneficios futuros son, platicamos, ya sea que te pueda generar ingresos, todo aquello que te pueda generar ingresos como tal. Número dos, que te genere ahorros, el tema que platicaste del software. Por ejemplo, tenemos otro cliente, que es una empresa del sector médico que licita mucho y desarrolló un software interno para vaciar toda la información de las licitaciones y en automático poder identificar en cuáles cumplen con los requisitos para poder participar. Es evidente que les reduce costos, no tienes que tener a 6, 8, 10 personas buscando en la página ahí de Compranet en cuál puedes y en cuál no puedes. Entonces, te genera ingresos, reduce costos o te otorga alguna ventaja competitiva o te posiciona en el mercado. Entonces, cualquiera de esos tres requisitos, número uno, identificarlos. Número dos, pues que sí vayan con un profesional para efectos de la evaluación. Repito el tema de la tentación de querer jugar con el número al momento de evaluar. Es muy delicado, no lo hagan. Vayan con un profesional, alguien que sea serio y que les determine realmente cuánto vale su empresa.
Y número tres, al momento de reconocer, porque ese es otro, ya viste, primero la parte, digamos, de negocio, identificar los intangibles. Número dos, la parte de la evaluación de los intangibles. Y número tres, la forma en que reconoces el intangible, porque tienes muchísimas formas de hacerlo. Tú puedes venderle el intangible a tu empresa, pero va a tener un efecto fiscal tú en lo personal. Puedes aportarlo a capital a tu empresa y también vas a tener un efecto fiscal. Puedes generar algún contrato a lo mejor de licencia o usufructo, puedes aislarlo dentro de otra empresa y que esa empresa sea la que cobra la regalía, no tú en lo personal. Entonces, tenemos que identificar cuál es la forma que te es más conveniente para efectos de aprovechar el intangible como tal. Y lo último, lo más importante, porque pasa mucho, si se te detona un impuesto y el beneficio, digamos, como tal de la deducción que tendrá la empresa cotejado contra el impuesto que te toca pagar, pues es mayor, paga el impuesto. O sea, que los efectos fiscales, tanto para quien deduce como quien acumula, si es que te toca acumular, que se cumplan. Y te aseguro que si tú haces las cosas bien y cumples con los requisitos que te establece la ley, los beneficios van a ser muchísimos y no vas a tener ningún inconveniente con la autoridad, ¿no? Nos centramos mucho en eso. No simules, no simules y no simules. Haz lo que tienes que hacer y con eso estás del otro lado. Y ahorita que comentas, Adrián, y ese es un tema que en lo personal a mí, o siempre cuando me toca dar cursos o pláticas, siempre lo comento. Bien decía, se puede vender la marca desde una persona física, se puede aportar, se puede dar una licencia o incluso se puede hacer desde otra empresa. Y esa es una situación bueno, en lo personal me ha tocado en México, no tenemos mucho esa cultura. O sea, creamos una empresa para hacer la sociedad, para operar, pero ya no hacemos más sociedades, como bien comentas, para poner marcas, para poner activos. Entonces, esos grupos de empresas, digo, no es que se estemos descubriendo el hilo negro, las personas más ricas del mundo tienen N cantidad de empresas, una cosa para cada cosa, bueno, una empresa para cada cosa, y eso es básicamente porque por los beneficios que también tienen, porque aquí ya nos vamos al otro pequeño lado de la planeación fiscal, que es el tema de la protección patrimonial. Como decíamos, te pueden quitar hasta, ahora sí que hasta los calzones, ¿verdad? Porque te pueden quitar todo. Entonces, la idea también es, obviamente, ahorrar los mayores impuestos, pero como bien comenta Adrián, o sea, ve opciones también de que se puede hacer a través de otras empresas. A veces nos queremos o nos metemos mucho en oye, ¿cómo le doy el dinero al socio? Y explico, bueno, ¿y el socio para qué lo quiere? Ah, pues que va a Claro, comprar una casa, va a comprar un activo. Ah, bueno, ¿y por qué no lo crea, lo compra desde otra empresa o desde la misma empresa? Entonces, sí, ese es muy buen tip, Adrián, de que sí o sea, que ustedes sí lo ven desde, a ver, pues abre otra empresa, o sea, no estás limitado a tener una empresa, puedes tener las que tú quieras, e incluso empresas nacionales o extranjeras. Y ahorita que nos platicas un poquito aquí de tu experiencia en el tema de sociedades en Estados Unidos, pero ahora sí que con la globalización y con el Internet podemos literalmente abrir empresas donde se te plazca. Entonces, pues sí, es un muy buen tip de Adrián, el tema de que volteen a ver más empresas, porque a veces ya no queremos, yo quiero el dinero a mi nombre, ¿y para qué? O sea, como es como un tema de ego, a lo mejor, ¿verdad? Que te gusta, que tal, correcto. pero realmente no tiene mucho caso. Entonces, Ahí, platica. ahí, Sí, sí, adelante. otra vez, perdón que te interrumpa. De hecho, tú tienes una frase que me adjudiqué y yo la repito muchísimo, que hablas de que la materia fiscal, la planeación es como una caja de herramientas. Dices, oye, pues si nomás tienes una sola empresa, a lo mejor es como si tuvieras un martillo, pero si el día de mañana necesitas cortar un pedazo de madera o atornillar ahí en la pared para colgar un cuadro, pues el martillo a lo mejor va a estar complicado, no sé. Entonces necesitas un serrucho, necesitas unas pinzas, necesitas un desarmador. Eso es lo que te ofrece la materia fiscal. Lo platicamos, es que lo insistimos mucho. La clave del buen fiscalista, sea contador, sea abogado, es presentarte alternativas como tal, no cerrarnos en una sola forma de hacer las cosas. La ley te da alternativas. Entonces, si con tu empresa inmobiliaria, por decirte un ejemplo, pues estamos enfocados en el tema de inmuebles, pero resulta que por X o Y te conviene tener también una flotilla de vehículos, por lo mejor te conviene tener otra empresa que siga rente vehículos y tienes intangibles muy fuertes, pues que los aislemos también, o X o Y formas que puedes aprovechar, pero que muchas veces nos negamos a hacerlo, sobre todo por la carga administrativa. El empresario te comenta mucho eso, te dice, oye, a ver, pues es que en vez de llevar la administración de un negocio, voy a tener que llevar el de dos. Pues a lo mejor sí, definitivamente una carga administrativa, pero si administrativamente te cuesta dos y los beneficios son 20, pues por supuesto que se justifica. Ojo, tampoco es a lo tonto, pues no es llegar y si tú vas empezando con tu primer proyecto
de negocio, eres un emprendedor y que te constituya yo 7 empresas, pues a lo mejor no es lo más eficiente, es una tontería, pero para cierto perfil de empresarios, ni siquiera los súper grandes, medianos, incluso pequeños empresarios en cierto tipo de negocios, conviene que ya operes con un grupo empresarial y no solo por lo fiscal. Otra vez dijiste lo más importante, protección patrimonial. Así como el negocio tiene muchas bondades como tal, pues digo, te genera ingresos, es el más importante, tiene riesgos inherentes al propio negocio. Te puede demandar un proveedor, te puede demandar un trabajador el día de mañana si tu contador no hizo bien la chamba y no pagó bien los impuestos, te puede caer el SAT, el IMSS, el Infonavit. Si te dedicas a ciertos giros, pues eres sujeto a verificaciones de Conducef o de la Profeco o de Cofepris. Entonces, hasta por un tema patrimonial, cualquiera de estas broncas que platicamos, si te truena en la empresa en la que tienes todo, pues agárrate y olvídate de todo lo que tienes ahí. Pero si tu patrimonio, los activos, lo que vale del negocio, lo tenemos aislado por acá y aquí es la que opera, también concentras los riesgos. Entonces, tu patrimonio está protegido. Años y años de trabajo, que lo vemos mucho, se van a la basura por no tener una correcta estructura corporativa y patrimonial. Entonces, no lo echen por la borda. Lo fiscal, insisto, por supuesto que es bien importante, pero los beneficios patrimoniales, financieros y de protección van antes incluso que los beneficios fiscales. Sí, completamente de acuerdo. O sea, sí, sí creo yo que es, digo, nosotros de nuestro lado, en nuestra trinchera, hemos estado platicando, diciendo los beneficios que se tienen, porque incluso antes, cuando existía el tema de outsourcing, pues ahora casi siempre se buscaba no tener a los trabajadores, que digamos, yo creo que es el riesgo más latente en las empresas. También un poquito por el tema de las demandas laborales, que hay veces que hemos sabido de casos donde una persona que ni es trabajador tuya fue y te demandó y se puso de acuerdo con el del tribunal y ya total que se le quedaron que tienes un laudo por pagar de 50 millones y te están embargando por una persona que ni conocías. Entonces, antes era, sacas las personas, por eso estaban en empresas de outsourcing, que eran empresas que estaban fuera, para que no te tocaran los activos. Ahora te obligaron a meter a los trabajadores a la empresa, pues ahora hay que sacar los activos, ahora hay que mandar los activos para otras empresas. Pero como bien lo comenta Adrián, aquí la idea es proteger, o sea, no es tanto un tema de, ay, pues sí, lo voy a hacer para que no me quiten. No, o sea, digo, a final de cuentas, hay riesgos inherentes en el tema de las empresas. Yo en el más que siempre comento el tema de la construcción, o sea, ser constructor como persona física, yo veo que hay un riesgo demasiado porque es con tu patrimonio total y en la construcción, pues lamentablemente está muy supeditado al riesgo, ¿no? Que se te pueda caer un trabajador o cualquier cosa. Entonces, hay ciertos giros que el propio giro del negocio es muy riesgoso, por lo que es pues, lo conveniente, sí, si están creadas, para eso se crearon las personas morales, para que funcionen como un tema de protección. Entonces, como bien dice Adrián, pues úsenlas, o sea, úsenlas, obviamente no nada más abran y abran empresas, porque también nos ha tocado ver N cantidad de casos de personas que abrieron 3, 4, 5 empresas y que ninguna es rentable y nomás está haciendo un desorden administrativo y un desorden fiscal y ya no saben ni por dónde. Entonces, sí vayan creciendo conforme, pero sepamos que podemos abrir muchas empresas. Adrián, pues para concluir, no sé si tú nos pudieras platicar o dar una conclusión del tema de los intangibles, ya para cerrar, ¿qué nos pudieras ya dar de conclusión de esta plática? Bueno, si quieres, para concluir, básicamente le insistiría en recomendar a todos los empresarios en general que, que se den cuenta y aprovechen todo aquello que con tanto esfuerzo han generado de manera interna como tal. Nos enfocamos mucho, es bien común en los fierros como tal, si tengo el edificio, la maquinaria, el equipo, el vehículo, pero como hemos platicado ahorita con César, el reconocimiento de los activos intangibles, identificación y posterior reconocimiento, te puede otorgar muchísimos beneficios, tanto financieros como fiscales. Y también insistir otra vez, porque para mí es muy importante este tema, sobre todo lo que nos dedicamos nosotros como fiscalistas, pues demostrar que sí hay formas de hacer las cosas bien, sí hay formas de ahorrarte muy buena lana en impuestos haciendo las cosas bien. No tenemos que inventar el hilo negro, ahorita lo comentabas, tenemos que agarrar todo aquello que la propia ley nos permite hacer, identificar cuáles en tu caso concreto te aplican y aplicarnos. Y para el caso concreto de los intangibles, la realidad es que todos tenemos activos intangibles que podemos aprovechar. En el caso tuyo, César, por ejemplo, es evidente que tu podcast es un activo intangible que se puede aprovechar. Tu página o tu perfil de Instagram o los cursos que generas o tu propia imagen, tu nombre personal, César Ramírez, por supuesto que también genera
genera ciertos beneficios. Lo mismo le pasa a cualquier otro particular o empresario en particular. Entonces, identifíquenlos, aprovechenlos e insisto, háganlo bien como se debe hacer, ¿no? Y cualquier cosa, por supuesto, tanto César como un servidor estamos a la orden para apoyarlos. Sí, pero ya por último, nada más era nota que qué bueno que lo comentas. Ahorita que existen muchísimos creadores de contenido, también que sepan que el tema de la imagen, el tema de la marca personal, también es un intangible, como bien lo comentaron. O sea, no nada más le pensamos que nada más la computadora o la cámara es lo que cuesta y no. O sea, realmente todo esto tiene un valor y todas las personas que nos están escuchando aquí, que sean creadores de contenido, que tengan sus redes sociales, que de ahí estén viviendo, pues también hay personas que hacen ebooks, libros digitales. Todos esos son de activos intangibles que obviamente tienen un beneficio financiero y obviamente pues también tendrán un beneficio fiscal. Pues Adrián, muchísimas gracias. ¿Dónde te podemos encontrar quien quiera alguna asesoría, alguna plática contigo? ¿Dónde te podemos encontrar? Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, César, por la invitación y por permitirnos compartir un poquito de lo que hacemos con tu gente. Ojalá les sirva todo lo que hayamos platicado, haya sido claro, no hayamos echado mucho rollo. Y para quien nos busquen o nos quieran contactar para apoyo, el despacho es de Son Legal con doble S. La página es www.deson con doble S.mx. Ahí encuentran todo nuestro teléfono y en redes sociales yo estoy como Adriana Ahumada. Ya ni sé si estoy Adriana Ahumada o Adriana Ahumada guión bajo, te mentiría, pero bueno, por ahí me podrán encontrar. Y con mucho gusto, de verdad que nos encanta lo que hacemos y apoyar sobre todo al empresario a aprovechar todos los beneficios, insisto, que la ley te permite. Entonces, cualquier cosa, estamos a la orden y de nuevo, muchas gracias, César, por la invitación. Para ti, Adrián, muchísimas gracias por tu tiempo. Muy valiosos todos los consejos que nos das. Nos abres un poquito más el panorama a las personas que estamos aquí, que la idea es que llegue a contadores, a empresarios y que obviamente, como decíamos, aprovechemos las leyes porque los beneficios que hay en las leyes, porque ahí están. O sea, nada más hay que usarlos, hay que saberlos usar. Entonces, pues no me queda más que agradecerte, Adrián. Muchísimas gracias. Y a todos, pues muchas gracias por seguirnos escuchando. Que pasen todos un muy buen día. Hasta luego. Bye bye.